Si estás pensando en operarte de esa hernia discal entre L4, L5 y S1 y tu médico te ha dicho que te ha hecho una resonancia magnética, te han hecho un montón de pruebas, has ido al fisio, todo te ha fracasado, nada te ha funcionado, amigo y amiga, quédate hasta el final porque voy a contarte la verdad de una fisioterapeuta que en mis 12 años de experiencia he tenido y he visto a tantos pacientes que han fracasado que no quiero que a ti también te pase. Así que, bueno, bienvenida aquí, bienvenida a mi casa, bienvenida a mi vídeo, suscríbete si no te has suscrito y sí, te voy a hablar muy sincera, te voy a decir la verdad que tu médico no es capaz de decirte. Vale, para empezar, quiero que entiendas una cosa, ¿vale? Me voy a quitar las gafas. Quiero que entiendas una cosa porque, mira, te hablo con experiencia y te hablo con... Sí, voy a ser súper auténtica, te voy a decir de verdad lo que yo le diría a mi madre y lo que yo haría si estuviera en tu lugar, ¿vale? Porque tienes que entender que una hernia discal es como una cana, ¿vale? Es como una cana. El cuerpo se degenera, el tejido se va degenerando, pero eso no significa que tú tengas que operarte. Bien, eso no significa que tú tengas que eliminar esa hernia discal entre el 4, el 5 y el 1. Y te voy a decir por qué. Porque el 90% del dolor lumbar es inespecífico. ¿Eso qué significa? Que no se sabe de dónde viene el dolor. Bien, esto no te lo digo yo, esto te lo dicen todos los estudios científicos. El 90% del dolor lumbar es inespecífico. ¿Y eso qué significa? Vea, pues eso lo que significa es que nadie sabe cuál es el tejido exacto, qué es lo que está mal, por qué aparece el dolor. Nadie, entre comillas. Porque cuando tú entiendes cómo funciona el dolor, ¿vale? El dolor lumbar crónico, cuando tú entiendes cómo funciona el dolor en el cerebro, porque es el cerebro, es la mente, es el cerebro el que crea, el que activa la vía dolorosa para el cuerpo, para la zona lumbar, es el cerebro. ¿Entiendes? Cuando tú te das un golpe, hay un sistema que ese sistema lo que hace es protegerte, hay un sistema de protección, hay un sistema de alerta que alerta al sistema nervioso central, que por eso se llama sistema nervioso central, porque es la fuente, es ¿cómo decirlo? Es el software es la memoria interna de todos tus pensamientos, la memoria interna de todos los golpes que te diste, la memoria interna de todas esas emociones, todos esos traumas, todo está en el sistema nervioso central. Aunque hay un tejido que se llama el tejido miofascial, que es donde se archiva y es donde tiene memoria, porque el cuerpo tiene memoria. Pero bueno, no voy a profundizar tanto aquí, ¿vale? No voy a profundizar tanto aquí, pero quiero que entiendas una cosa. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Vea, ¿qué es lo que dice la evidencia científica? ¿Cuál es la mejor solución según la evidencia científica? La mejor solución, amigo o amiga, si tú te pones a investigar en internet y sobre todo si lees estudios científicos en PubMed, que es la mejor fuente donde vas a encontrar los mejores estudios científicos que ya se han hecho, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas tenemos hernias discales. Es decir, yo ahora mismo probablemente tenga una hernia discal, pero ¿sabe qué pasa? Que el simple hecho de tener una hernia discal no significa que tenga que tener sintomatología, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas al médico, te lo voy a repetir otra vez, tener una hernia discal no significa tener dolor, ¿vale? Quédate con eso. Cuando tú te educas cómo funciona la neurociencia del dolor, ¿vale? Que esto lo dicen los estudios científicos, esa es la solución más rápida, para eliminar tu hernia discal entre L4, L5 y S1. Y la solución más rápida para eliminar tu dolor es formarte conmigo en neurociencia del dolor. Porque los estudios científicos dicen que una vez que educarte en el dolor lumbar o en el dolor lumbar crónico, y cuando digo crónico quiero que entiendas esto, el dolor crónico es cuando una persona lleva más de 3 meses con dolor y has probado de todo te ha fracasado o quizá te ha mejorado un poco, pero bueno, ya llevas más de 3 meses con dolor. Ok, tu dolor ya es crónico, no es agudo. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso no te ha funcionado nada, porque el dolor agudo se quita con masaje, con terapia externa, bien, puntualmente con medicamentos, pero cuando ya pasa más de 3 meses, que es el proceso que necesita el tejido para regenerarse, ¿sabes qué pasa? Que ya, amigo, amiga, ya hay que tratar el dolor desde el sistema nervioso central, porque el tejido no se ha recuperado como tenía que recuperarse. Bien, no es que no se haya recuperado como tenía que recuperarse, porque esto es más profundo de lo que parece, pero quiero que lo entiendas de una forma simple. Realmente el tejido ya está sano. En el dolor lumbar crónico, sí, soy una fisioterapeuta diferente y te estoy contando cosas que tú dices, ¿pero qué me estás contando, Bea? Sí, en el dolor lumbar crónico, el tejido está sano.
¿Qué significa eso? Que el tejido ya es regenerado, que tú te haces otra resonancia, entre comillas, ¿vale? Porque quiero que entiendas ahora una cosita. Tú te haces otra resonancia. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, imagínate, te pone otra lesión, ¿vale? Porque la hernia discal es distinto. Una persona que ya ha tenido una fractura ósea, ¿vale? Y un hueso, para que lo entienda, un hueso tarda 30 días en recuperarse, 30, 40 días, incluso antes. Porque mi padre en 2 semanas ya se recuperó y ya estaba andando con 4 fracturas de la pelvis. Entonces pasan cosas locas cuando tú llevas la mente al siguiente nivel, se regenera el tejido antes porque tú lo aceleras, ¿vale? Tú aceleras la recuperación, pero tienes que saber cómo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te crees las mierdas que te dice tu médico, ¿vale? Porque como tú escuchas a tu médico, a tu traumatólogo, que no tienes resultado, solo te va a mandar medicamentos, cirugía y más medicamentos y más cirugía. Y tú ni quieres operarte ni quieres medicarte más, ¿vale? Entonces, para no hacer muy largo este vídeo, porque toca diferentes puntos, hablaremos en otro vídeo que es la neurociencia del dolor. Bien, hablaremos de otro vídeo que cuál es la diferencia exacta, más profunda entre el dolor lumbar crónico y el dolor lumbar agudo. Lo puedes ver aquí en este vídeo, lo puedes ver aquí, puedes hacer clic aquí. Y aparte de eso, lo que quiero que entienda es que la solución, que según la evidencia científica, para eliminar esa hernia discal entre L4, L5 y S1 y reabsorberla, porque tu hernia discal, amigo, amiga, por eso te estoy diciendo que no te opere, se reabsorben. ¿Qué significa eso, Bea? Que se eliminan, que de 6 meses a un año vas a tardar, tu hernia discal va a tardar de 6 meses a un año en recuperarse. Bien, pero para eso tienes que trabajar conmigo uno a uno durante mínimo 90 días o 6 meses o un año para recuperarte y hacer las cosas bien, sin que tengas que operarte, sin que tengas que medicarte, porque estás haciendo muchas cosas mal, por eso sigues con dolor. Pero quiero que sepa una cosa, que tu dolor no viene de la hernia discal, ¿vale? Tu dolor no viene de la hernia discal, porque el 90% de las personas que tienen hernias discales, ¿sabe qué pasa? Que no tiene sintomatología, no le duelen. Yo puedo tener ahora mismo una hernia discal como si tengo una cana y ¿sabes qué pasa? Que el dolor no tiene por qué venir de ahí, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que cuando se produce una inflamación alrededor del tejido, eso es lo que hace que comprime un poquito el nervio y por eso esa misma inflamación y aparte de esa inflamación que hay que ver por qué viene, por tu postura, porque trabajas muchas horas en el ordenador, porque tienes un trabajo que está constantemente con la columna flexionada hacia adelante. Bien, tienes que entender qué te pasa en función de en qué trabajas, cuál es tu postura y sobre todo cómo estás, si estás en forma o no estás en forma. Porque si tú no estás en forma, que probablemente no estés en forma, si tienes una hernia discal, te tienes que poner las pilas, ¿vale? Y te tienes que poner las pilas. Yo te voy a poner a ti las pilas para que te recuperes